Shalom, sea el Eterno bendiciendo cada una de sus vidas. Hemos comenzado un estudio de la palabra del Señor acerca del Dios verdadero, acerca del cuál es el Dios verdadero, cuál es el Dios al cual toda la raza humana debería de alabar, debería de exaltar, debería de servir, deberían de rendirle adoración, honra y gloria, el único que merece la adoración. Y mis amados, es importante poder conocer bien, ¿cierto?, a ese Dios soberano. ¿Cuál es ese Dios soberano? En el estudio pasado estábamos mirando, ¿cierto?, bíblicamente, cómo fue que comenzó la historia, ¿cierto?, bíblica, la historia bíblica, que es muy importante conocerla. Pues en este nuevo capítulo, en esta nueva enseñanza, estaremos mirando, ¿cierto?, la continuidad de lo que empezamos. Ruego al Eterno que sea de mucha bendición para su vida, que el Eterno abra tu corazón, tu mente, y que puedas entender por su gracia, puedas conocerle. Y retomamos el texto bíblico con el cual comenzamos el estudio, ¿sí?, que fue con Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿cierto?, donde nos dice nuestro Señor Yahshua, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Eso es lo que estamos, bajo ese versículo estamos estudiando. Bajo este precioso versículo comenzamos el estudio. Y rogamos al Eterno que Él nos guíe para continuar mirando entonces. Comenzamos en el libro de Génesis, ¿cierto? Porque Génesis es lo que nos marca a nosotros el inicio. Entonces, lo que vimos en el estudio pasado, ¿cierto?, la parte donde quedamos, fue que después del diluvio, Dios, el creador, Elohim, ¿cierto?, así se dice Dios en hebreo, ya les he enseñado. Elohim salva a 8 personas, ¿sí? Y de esas 8 personas, nuevamente la tierra es poblada. Nuevamente la tierra es llena, ¿cierto?, de esas 8 personas. Vamos a mirar entonces, ¿cierto?, lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? El capítulo 9 de Génesis nos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces, mire que aquí es donde vemos como Dios los bendice a ellos y les dice, ¿cierto?, les dice: fructificad y multiplicaos. Y eso, como es la palabra que el Eterno da, como es la palabra bendita del Dios omnipotente, la palabra la cual Él, ¿cierto?, con la cual Él creó el universo. Démonos cuenta que en el libro de Génesis, capítulo 1, nos habla de cómo fue que el Creador hizo todo con su poderosa palabra. Con solamente decir, por ejemplo, dijo: sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente, todo lo que creó fue con su palabra. Pues aquí la palabra que Dios declara sobre ellos es una palabra de bendición, y les dice: fructificaos y multiplicaos. Y eso fue lo que comenzó a suceder. Estos 3 hombres, ¿cierto?, porque Noé y su esposa, no vemos nosotros que ellos tengan más hijos, ¿sí? Pero los 3 hijos de Noé, ellos, ¿cierto?,
sobre ellos comienza nuevamente a llenarse la tierra. Conocemos la historia, lo que pasó, lo que sucedió, ¿cierto? Después de que ellos se asentaron sobre la tierra, después del diluvio, ellos comenzaron a trabajar la tierra, a labrar la tierra y a continuar con la vida. Y vemos en el capítulo 9, versículo 18, acerca de lo que le sucedió a Noé, ¿cierto? Noé se embriaga porque plantó una viña, ¿cierto? Y luego hizo jugo de la uva, de la vid, y bueno, se embriagó. No voy a entrar en detalle de esto porque no es el estudio. Lo que conocemos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? En medio de su embriaguez, el hijo menor, Cam, él es el que viene, ¿cierto? Cam es el que viene y mira a Noé desnudo. Dice el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ahora vemos lo que sucedió allí, ¿cierto? Despertó, dice luego, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yah, mi Elohim, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces vemos aquí lo que pasó, ¿cierto? Lo que aconteció. Ahora, algo importante que nosotros vamos a mirar, ¿cierto? Cuando comenzamos a estudiar la genealogía, la descendencia de estos tres personajes, de Sem, Cam y Jafet, ¿qué encontramos en medio de todo esto? Pues lo que nosotros encontramos es que al principio, ¿cierto? Todos los hombres, reconociendo la obra que el Creador hizo por medio de salvarlos del diluvio, o sea, fue algo que a ellos les marcó. Fue algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en primer lugar quedó una evidencia. ¿Qué quedó? El arca. Sí, el estudio pasado les comentaba, ¿cierto?, de que en Turquía encontraron esa arca. Ellos encontraron, ¿cierto?, tenían esa arca allí como testimonio. ¿Qué más? Hay algo especial también que quedó como muestra, ¿cierto?, de ese diluvio que hubo. El arco iris. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Noé y con sus hijos de no volver a destruir la tierra en agua, y por eso colocó el arco iris como pacto. Oh, bendito Baruch atah Adonai, bendito es el nombre del Señor, ¿cierto? Por esa grandeza, por esa obra tan gloriosa de nuestro Dios soberano. Entonces, siempre que la Biblia no lo narra, no lo dice, ¿cierto? Pero me imagino yo que cuando los niños que nacieron y comenzaban a preguntar a sus padres sobre esa arca, ¿cierto?, sobre el arco iris, sus padres contaban la historia, qué era lo que ha pasado, qué era lo que ha sucedido, y así los hombres temían al Dios creador, al Dios poderoso, al único, óyame bien esto, al único Dios verdadero, al único. Toda la gente en ese momento tenía su fe en ese Dios soberano, en la obra poderosa que Dios, que Elohim hizo para salvarles, ¿sí? Creían a Noé, creían a las historias que tanto Sem y Jafet y Cam pudieron, ¿cierto?, mirar, presenciaron eso tan glorioso que vivieron mucho tiempo dentro del arca, con toda esa cantidad de animales. O sea, fue una experiencia, y ellos las transmitieron a sus hijos, y por ende, pues sus hijos, ¿cierto?, pusieron su fe en ese ser glorioso, en ese ser maravilloso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos cuenta a nosotros la historia, mi amado? ¿Qué nos habla a nosotros? Comenzando desde aquí, miramos
que el hijo de Noé, Cam, recibió una maldición por parte de su padre Noé. Y cuentan los rabinos, los sabios, en el Talmud, en los escritos antiguos de los hebreos, que este hombre Cam, por haber recibido esa maldición, comenzó a rebelarse contra el Eterno, comenzó a rebelarse contra Dios. Ahora, démonos cuenta que Noé no dijo maldito sea Cam, sino maldito sea Canaán. ¿Sí? Quiero que miremos esa parte. Versículo 25, dice así, 9:25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Mire, siervo de siervos. Eso fue, según el estudio de los sabios, dicen, ¿cierto? Esa palabra vino sobre ellos. O sea, estos hombres, descendientes de Cam, Canaán, recibieron esa maldición de ser ¿qué? De ser siervos. Pero llegó un momento en el que ellos no querían sujetarse a lo que Dios había establecido sobre ellos, que fueran siervos, sino que querían ser libres, ¿cierto? Querían. Y ahí es donde nace la historia, algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque lo que nos cuenta la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la genealogía la genealogía, ¿cierto? La descendencia de Cam. Miren, mis amados, toda la descendencia son o se convierten en enemigos del pueblo, de los escogidos de Dios, o vamos a decirlo así, enemigos de Dios mismo. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el capítulo 11, ¿cierto? Nos habla de un descendiente de Cam que se llamó, perdón, un momento, ya les muestro, que se llamó Cam, ¿cierto? ¿Dónde lo encontramos nosotros? Capítulo 10, allí encontramos la descendencia de Cam, ¿cierto? Y Cam tuvo un hijo que se llamó Cus. Capítulo 10, versículo 6 dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fub y Canaán. Ahora, esta palabra Misraim, o Misraim, ¿cierto? En el hebreo vienen siendo los egipcios. Esos vienen siendo los egipcios. De ahí viene la descendencia de los egipcios. Pero bueno, vuelvo y digo, no quiero entrar en detalle. Eso es algo muy profundo. El versículo 7 dice, y los hijos de Cum, Seba, Ávila, Rapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Ahora el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Yah, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yah. Algo importante cuando estudiamos acerca de este hombre Nimrod, ¿cierto? Este hombre, cuando dice ahí que fue vigoroso cazador delante, la versión en hebreo dice ante. O sea, fue un hombre que según los escritos de los sabios, de los hebreos, de los rabinos, este hombre se hizo famoso, ¿cierto? ¿Por qué se hizo famoso? Y algo importante, este hombre, según la historia, él comenzó a ser un cazador. En ese tiempo, ¿cierto? No habían, quien comenzó leyendo, estudiando, con quien comenzaron las ciudades, fue con este hombre Nimrod. En ese tiempo la gente habitaba en aldeas, pero como tal, ¿cierto? Habían muchos animales salvajes y la guerra con la gente era con los animales. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre Nimrod, según la historia, se levantó como un cazador cazando a los animales feroces. En otras palabras, para salvar la gente. Y mis amados, el hombre tiene en sí, por causa del pecado, siempre tiene en su rebeldía, en el pecado, es dar no alabanza al Creador por lo que hace, ¿cierto? Sino dar la alabanza a las mismas criaturas que a Dios. Por ejemplo,
¿cierto? Los pueblos antiguos no alababan al Eterno, el creador del sol, por haber hecho el sol, ¿cierto? Para generar vida, sino que la gente misma que hacía, adoraban al sol. O sea, cambiaban la adoración al creador por la criatura. Lo mismo, ¿cierto? Pasó con este hombre. La gente, en lugar de dar gloria a Dios por usar a este hombre para salvarles, para protegerles, comenzaron fue a engrandecer, a alabar a este hombre. Tanto que lo hicieron poderoso, ¿cierto? Y según la historia, a este hombre, ¿cierto? Porque lo que nosotros vemos, se le atribuye la creación de la Torre de Babel, capítulo 11. Se le atribuye la creación de la Torre de Babel, mis amados. Entonces, él fue engrandecido y desde allí, mis amados, hay una historia tremenda acerca de este hombre Nimrod. Porque lo que cuentan, ¿cierto? Es que este hombre Nimrod desaparece, muere, ¿sí? Su madre se enamora de él, ¿sí? La mamá de Nimrod se enamora porque era un hombre muy, muy hermoso, un hombre muy fuerte. Su misma mamá se enamora de él. Bueno, eso hay una historia de los antiguos, de los sabios, una historia tremendísima acerca de este hombre Nimrod. Entonces, ¿qué pasa? Según la historia, la misma mamá es la que le quita la vida a este hombre Nimrod, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esta mujer, antes de él morir, dice que como no quería que ninguna mujer se fijara en él, ella misma fue y se acostó con su hijo y quedó en embarazo de él, ¿sí? De este hombre, de Nimrod. Y después, ¿cierto? Cuando ya Nimrod muere, entonces esta mujer, porque algo tremendo pasa. Los hombres, ¿cierto? Se hicieron la Torre de Babel, ¿cierto? Porque decían así. Dice, vamos a mirar el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos ¿qué anhelaban, mis amados? Ellos tenían, ¿cierto?, temor de que de pronto volviera otra vez a suceder otro diluvio. Entonces, ¿qué dijeron? Para que no vamos a permitir que, o sea, démonos cuenta cómo el hombre, ¿cierto?, ha querido salvarse por sí mismo. ¿Sí me entiende? Entonces hicieron la torre por querer, ¿cierto?, quizás llegar hasta el cielo por si Dios de pronto mandaba otro diluvio. O sea, cuando nosotros estudiamos las historias hebreas antiguas, nos damos cuenta de muchas cosas. Esto fue lo que el hombre hizo, ¿cierto? Nimrod y todos los que estaban ahí hicieron. Entonces, en esa torre, esta mujer, después de la muerte, ¿cierto? La mujer se llamaba, según la historia, se llamaba Semiramis. Esta mujer Semiramis llega y entonces declaran, bueno, que Nimrod se murió, ¿cierto? Que alguien entró y lo mató, ¿cierto? Que alguien dentro del pueblo que le tenía envidia lo mató. Pero luego, ¿cierto? Aparece ella, ¿cierto? Diciendo que ella estaba ya en esa torre y que en esa torre tuvo una visión. Y que en esa torre ella se acostó a dormir triste por la muerte de su hijo, Nimrod, y que entonces, cuando en un momento, en un sueño, ella soñó que alguien le dijo que ella vio en ese sueño, ¿sí? Que ella vio en ese sueño a Nimrod. Y que cuando se despertó, apareció con... que estaba encinta, que estaba, ¿cierto?, en gestación. Tremendo, ¿cierto? Eso es lo que cuentan vuelvo y digo, la Biblia no lo dice. Eso es lo que cuentan los antiguos, ¿sí? Esas son las historias que hay acerca de este hombre llamado Nimrod y de su madre llamada Semiramis. Ahora, al niño que nace, ¿cierto?, ¿cómo le ponen? Al niño que nace le ponen Tammuz. Le ponen Tammuz, ¿cierto? Y este hombre, ¿cierto?, comienza la gente a rendir porque esta mujer, según la historia, esta mujer se declara una diosa.
y que este hombre, Nimrod, era el dios, que era un dios. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a hacer estatuas, imágenes de este hombre Nimrod, empiezan a hacer imágenes de esta mujer Semiramis con el niño cargado y empiezan a rendirle culto, adoración a la reina, le llamaban la reina, y a su hijo Tammuz, quien lo tenía cargado junto a ella en sus piernas o en su pecho. Mis amados, esa es la historia que nos habla a nosotros acerca de lo que fue la vida de Nimrod. Ahora, algo importante, ¿por qué? ¿Cierto? Porque lo que quiero comenzar a mostrar es lo siguiente. Mire, importante porque la primera civilización, ¿cierto? La primera civilización, ¿cómo se llama la primera civilización? La primera civilización es allá, que se formó allá, se creó allá en Mesopotamia, ¿sí? Esa primera civilización, a esa primera civilización, bueno, cuando yo estudié, cuando estaba en primaria, ¿cierto? En el cuarto y quinto, a mí me enseñaron que la primera civilización era Egipto, ¿sí? Los egipcios. Fue la primera civilización. Pero hoy en día, ¿cierto? A través de los estudios que han hecho, se dicen que la primera civilización fueron los sumerios, ¿sí? Ahora, se les llama sumerios, ¿cierto? Porque, según dicen, ellos se cubrían la cabeza, entonces Sumer significa hombres de cabeza negra, ¿sí? Importante, ¿por qué? Porque los sumerios, ¿cierto? Fueron los que comenzaron a ¿qué? Vuelvo y digo, ya apartándose de la fe en el Creador soberano. Entonces, quiero mostrarles lo que cada uno de ellos comenzaron a hacer. Se inventaron sus propios dioses. Estos eran los dioses sumerios. Representando a Nimrod, representando a Semiramis. Aquí nuevamente Nimrod, ¿cierto? Que tenía alas de águila. Esos eran los dioses de los sumerios. Siempre le ponían una imagen, como pueden ver ustedes. Y no solamente, ¿cierto?, tenían un solo dios, sino que tenían varios dioses. Ahora, a estos dioses, ¿cierto?, a estos dioses les hacían templos. A estos dioses les hacían templos. A estos dioses ellos les hacían templos, ¿sí? Ellos les hacían templos a esos dioses. Y habían sacerdotes, hombres que se dedicaban, que según ellos eran llamados por esa divinidad para que les sirvieran, para que les rindieran culto, para que les rindieran adoración, para que les rindieran alabanza, para que les rindieran exaltación, ¿sí? Esto era lo que ellos hacían, ¿cierto? Templos grandes, les ofrecían sacrificios, les ofrecían muchas cosas, ¿cierto?, a esos dioses. Aquí tenemos a otro dios fenicio llamado Moloch, ¿sí? Este es otro dios fenicio. Es como les decía en un principio, a estos dioses, ¿cierto?, quienes ellos adoraban, pues les hacían sus templos, altares para rendir sacrificios, hombres, ¿cierto? También tenían, vamos a decir, también tenían mensajeros, también tenían profetas, tenían mujeres profetizas a su servicio, ¿cierto? Eso lo hacía, eso era lo que hacían, ¿cierto?, aquellas civilizaciones, aquellos hombres que abandonaron la fe en el único Dios creador, un Dios el cual no tenía ninguna imagen, porque a Noé no se le presentó nunca ninguna imagen, ¿cierto? Pero los hombres, ¿qué hicieron?
hicieron imágenes, como acabamos de ver, ¿cierto? Después de que comenzaron con la adoración a Nimrod y a su hijo Tammuz y a la diosa Semiramis, a la reina Semiramis, y bueno, así sucesivamente. Mis amados, eso fue, ¿cierto?, lo que sucedió con ¿quién? Con estas personas, la primera civilización. Luego viene otra civilización, ¿sí? Viene otra civilización. La civilización que sigue es la civilización de los egipcios, ¿sí? Y de ellos aprendemos muchas cosas, ¿cierto? Los papiros, bueno, muchas cosas. Ellos como tal también, con ellos también pasó lo mismo, ¿cierto? Ellos creían en un Dios, ¿cierto? Tenían un Dios. Y el Dios en el cual ellos creían, que era muy importante, era el Dios Ra, que para ellos era el sol, ¿sí? Pero profundizando, viene siendo el mismo Nimrod, ¿sí? A quienes le hicieron una imagen. Entonces, ¿cierto? Estos hombres, los egipcios, también construyeron grandes templos, ¿sí? Grandes templos. Habían hombres sacerdotes dedicados al servicio de esos dioses. Aún el mismo faraón, quien se sentaba en el trono a reinar, era tenido, ¿cierto?, como un dios. Se le decía que era Ra encarnado. Mis amados, aquí tengo algunas imágenes de los dioses principales de los egipcios, ¿cierto? Uno que era importante, el Ra. Aquí está, con el sol acá en la cabeza. El dios Ra, ¿cierto? Y miramos, ¿cierto? Por ejemplo, esta se llamaba Isis, Osiris, Ra, Horus, Anubis, Sobet, Top, Hamor, Amón y Seb. Estos eran los dioses principales, ¿cierto?, de los dioses egipcios. Como nos podemos dar cuenta, sí tenían uno importante, ¿cierto? Tenían un dios importante, Ra, pero tenían muchos más que eran los que le ayudaban o que le colaboraban a el dios Ra. Entonces démonos cuenta, tanto fenicios como egipcios, ¿cierto? Estas civilizaciones, ambas tenían sus ¿qué? Sus propios dioses. Todas tenían sus propios dioses, ¿cierto? Ahora, mis amados, los egipcios, ¿cierto?, fueron derrotados ¿por quiénes? Por los asirios, si no estoy mal, ¿sí? Por los asirios. Y los asirios también tenían un dios principal, ¿cierto? Otra civilización, los asirios. Ahora, voy a dejar una civilización pendiente. Sí, voy a dejar una civilización pendiente, que no la voy a mostrar en el momento, pero que al final de la enseñanza voy a estarla mostrando. La civilización de los asirios tenían un dios, ¿cierto?, que era en forma, o su imagen era como un pez. El dios Dagón. Ese era el dios de los asirios, ¿sí? Quienes fueron los que derrotaron, ¿cierto?, a los egipcios, según la historia bíblica y según la historia, no solamente la historia bíblica, sino la historia en el mundo. Los asirios también tenían otro dios, ¿cierto? El pueblo filisteo, que era parte de los asirios, tenían un dios también, aquí está, el cual le llamaban Baal. Ahí vemos a los sacerdotes, ¿cierto?, rindiéndole culto, adoración, alabanza. Aquí están tocando instrumentos, le están dando adoración. El sacerdote principal está rindiendo adoración al dios Baal, que su imagen era como la imagen de la cara de un toro, ¿sí? Igualmente tenían sus templos, tenían sus sacerdotes, ¿cierto? Y le rendían adoración
a ellos. Pero esa civilización se termina. Y luego viene la civilización de los babilonios. Y los babilonios tenían a su dios principal, que era Marduk. Este era el dios principal de los babilonios. Los babilonios fueron un imperio muy grande. Fueron un imperio que ocuparon casi todo Mesopotamia. Y estos hombres, ¿cierto?, vencieron, conquistaron muchas tierras. Aún, ¿cierto?, la nación de Israel, aún, ¿cierto?, y Judá fue capturado por los babilonios. Este era el dios de los babilonios y ese era, ¿cierto?, a ese dios, bueno, uno de los dioses, porque también tenían varios dioses. Luego viene, ¿cierto?, quien derrota a los asirios, a los babilonios, y son los señores persas. Y los persas, igual, también tenían su dios principal. Su dios principal, ¿cierto?, llamado Hormuz. Igualmente, ¿cierto?, con templos, con sacerdotes, con sacerdotisas, sirviendo y adorando. Y ellos, oigan, muy importante, porque cada uno de ellos que declaraba que su Dios era el Dios verdadero, que su Dios era el Dios soberano, el creador del universo. Siempre han tenido, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar que estos señores persas, ¿cierto?, los persas y los medopersas, fueron derrotados por un hombre llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno. Y Alejandro Magno era griego. Era un griego. Pues mis amados, estos hombres también, al igual que todos, ¿cierto?, tenían un dios principal, Zeus, ¿cierto? Pero luego también tenían sus ¿qué? Sus dioses, ¿cierto? Sus dioses. Aquí tenemos a Hestia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidón, Hades, Gesto, Ares, Dionisio, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita. Allí están los dioses de los griegos, de los señores griegos. Pero su dios principal, ¿cuál era? Su dios principal era Zeus. Ahora, ¿cierto?, conociendo la historia, estudiando, cuando comenzamos a estudiar la historia, pues los señores griegos fueron derrotados ¿por quién? Fueron derrotados por los romanos. Los romanos fueron quienes destruyeron o quienes conquistaron, ¿cierto? En el tiempo de nuestro Señor Yahshua, Roma era el imperio de aquel entonces. Pues mis amados, los señores griegos fueron derrotados por los romanos, los cuales también, ¿cierto?, tenían sus ¿qué? Sus propios dioses. Y aquí les presento, ¿cierto?, la parte principal de sus dioses. El principal dios, ¿cuál era? Júpiter. Luego Neptuno, Minerva, Juno, Apolo, Diana, Marte, Plutón, Venus, Mercurio, Vesta, Ceres, Baco y Fortuna. Estos eran los 10 principales dioses de los romanos. Y los romanos, al igual que todos, ¿cierto?, al igual que todos, sus templos, sus sacerdotes, sus costumbres. Ahora, algo importante que podemos nosotros aprender de estas civilizaciones. Bendito Padre, gracias Señor, es tu nombre por darnos el agüita, Padre. Algo importante, ¿cierto? Cada uno de estas civilizaciones, ¿cierto?, cuando conquistaban reinos, ¿qué hacían? Entraban, tumbaban los templos, tumbaban las imágenes y colocaban la imagen de su Dios allí en ese lugar, como el vencedor, como era el Dios que les había dado la victoria. Y obligaban a la gente, a los conquistados,
a rendirle, a renunciar a sus dioses, a sus costumbres y volverse o convertirse a sus dioses. Pues mis amados, le acabo de mostrar, ¿cierto?, cada una de las civilizaciones y mirar cómo, ¿cierto?, ellos pues tenían sus propios dioses. Y vuelvo y digo, se hacían matar, entregaban sus vidas. ¿Para qué? Declarando que su Dios, ¿cierto?, era el principal. Por ejemplo, los griegos, que Zeus era su único y verdadero Dios, que era el creador, que era el poderoso, que era el que les ayudaba, que era el dador de la vida, que era el que hacía milagros, que era el que hacía tantas cosas, que era... Luego vencen los romanos y traen a Júpiter y la misma historia. Oh, qué precioso, mis amados, de poder nosotros mirar esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije que había una civilización de cual no les hablé. Y esa civilización es la que quiero mostrarles de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esa civilización, mis amados, es muy importante conocerla. Hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy permanece. Y ha habido una historia. Ha pasado mucho tiempo, pero aún todavía existe. Y esa civilización es la civilización hebrea. Es la civilización israelita. ¿Por qué quiero enfocarme en esto? Porque fue un israelita. Fue un hebreo. Con él empezamos el estudio. Este hebreo dijo, ¿cierto?, que te conozcan a ti, el único. Oiga, démonos cuenta de eso. El único Dios verdadero. Dice ya Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. O a Jesucristo. O sea, Yahshua, Jesús, como le dicen en español, él declaró a su Dios, ¿cierto?, a su Padre, su Dios, como el único Dios verdadero. Y dijo, tremendo esto que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así, mis amados, que vamos, ¿cierto? Voy a dejar hasta aquí, pero en la próxima enseñanza estaremos hablando acerca de la civilización hebrea. Y cómo, ¿cierto?, fue que ellos llegaron a creer en ese Dios, en el cual Yahshua lo declara como el Dios verdadero. Espero esto haya sido de mucha bendición para su vida. Que el Señor abra su corazón y que podamos conocer cada día más a ese Dios omnipotente. Shalom, que el Señor llene grandemente tu vida, que Dios ponga en sus corazones paz y que ponga mucho amor en cada uno de ustedes. Que por su gracia Él obre y que podamos conocer a ese Dios verdadero. Shalom.